Listo, buenos días. Entonces vamos a explicar la guía número 2 del tercer periodo, tanto de redes como, de electricidad como diseño de planos. A continuación voy a compartirles la guía número 2 para que la miren en pantalla. Y la guía número 2 nos habla, vamos a empezar con electricidad, nos habla de que es un circuito paralelo. Entonces aquí vemos cómo se conecta un circuito paralelo y las fórmulas para realizar un circuito paralelo. Aquí tenemos una fuente de voltaje, vamos a agrandar esto un poquito más. Aquí tenemos una fuente de voltaje de corriente continua, ¿sí? O una batería, ya lo vimos en la clase anterior, y que es la que está representada acá en este bombillo. Aquí hay una batería y hay 3 bombillos en paralelo. Aquí tenemos ya representado nuestro esquema eléctrico, como lo veríamos los eléctricos o los electrónicos, los símbolos. Entonces aquí está el símbolo de la batería que acabamos de ver arriba y los 3 bombillos que corresponden a las 3 resistencias que aparecen ahí. ¿Listo? Recordemos que ya vimos conceptos como qué es un voltaje, qué es la corriente y qué es la resistencia. Para recordar, la resistencia es la oposición al paso de la corriente. Esa oposición al paso de la corriente lo tienen todos los elementos. Lo tengo yo, lo tiene todo lo que nos rodea, tiene una resistencia. Yo les ponía el ejemplo, la clase anterior, de que por qué caían los rayos. A veces ha pasado que los rayos caen sobre las personas. Y yo les explicaba que era una cuestión de que porque alrededor estaba lloviendo, obviamente, pero aparte de eso se le suma de que usted de pronto hizo mucho ejercicio y su resistencia eléctrica se bajó, y lo cual hizo de que el rayo cayera en su cuerpo. Entonces, sí. Entonces, por eso ponía yo ese ejemplo de la resistencia, porque la resistencia la tenemos todos los elementos. La corriente se va por el camino más corto, el que tenga menos resistencia, para poder llegar a la Tierra. ¿Listo? En ese orden de ideas, pues aquí tenemos pintado 3 resistencias. Les repito, pues aquí en este dibujo son 3 bombillos, pero en la vida real podrían ser una licuadora, un televisor y un equipo de sonido, o una impresora, una tablet. Bueno, 3 elementos conectados que tienen resistencia. En este caso son 3 bombillos. ¿Listo? Entonces vamos a explicar ese ejercicio. Aquí voy a descompartir mi pantalla para que se concentren solamente en mi video. Por favor, si tienen la posibilidad, en donde aparezco yo en la cámara, aparecen 3 punticos. Hay una opción que dice fijar este video solamente, para que no miren las pantallas del lado, sino solamente miren mi pantalla. ¿Listo? Para que se les agrande la pantalla mía del video, como en este caso. Listo, entonces me dicen si alcanzan a ver, tenemos un circuito paralelo que está con la resistencia 1, resistencia 2 y resistencia 3. Pregunto, ¿se alcanza a visualizar bien? ¿Sí? No. ¿No? Listo, ahora sí. ¿Ahí? Listo. Entonces, la única diferencia, voy a cambiar del ejercicio ejemplo que está ahí. Voy a cambiar, esta es una fuente de voltaje alterna. Sé que se llama alterna porque tiene el símbolo de la onda seno que se ve en trigonometría. Ya explicamos por qué es alterno, ¿no? Alterno quiere decir que el voltaje está cambiando constantemente. Él se comporta de esta manera. Una onda sinusoidal donde en su pico va a tener 110 voltios y en su pico de abajo va a tener menos 110 voltios. Y por aquí va a tener 90, 80, 70, 50, hasta 0. Y aquí menos 1, menos 2, menos 10, menos 20, hasta menos 110. Y luego vuelve a 0.
Se llama voltaje alterno, ya lo hemos explicado en la clase anterior, porque es el voltaje que llega a nuestras casas. Profe, mi televisor, mi equipo de sonido, todo funciona con voltaje alterno. Cuando usted vea este dibujo, va a entender que es el enchufe o la clavija de su casa. ¿Sí? El enchufe donde usted toma, donde usted conecta el dispositivo. Entonces ya usted sabe que esto es voltaje alterno. Profe, también explicaba que les decía, hombre, ¿será que en este momento el computador está prendiendo y apagando? ¿La luz que tengo encendida está prendiendo y apagando? Sí, porque si es voltaje alterno, el voltaje está cambiando desde 0 hasta 110, va subiendo 0, 1, 2, 3, 4, hasta que llega a 110 y luego baja y luego hasta menos 110, ¿cierto? Quiere decir que en este momento la luz que ustedes están viendo, el computador, el ventilador que tengo prendido, en este momento está prendiendo y apagando. ¿Listo? ¿Por qué está prendiendo y apagando? ¿Y por qué no notamos? Porque está prendiendo y apagando muy rápido y no notamos que eso cambia. Normalmente esto viene a una frecuencia de 60 Hz. Frecuencia es cuántas veces se repite la onda, 60 Hz. Y como se mueve tan rápido, mi ojo no se percata de que esa luz está en este momento prendiendo y apagando. ¿Listo? Pero realmente lo está haciendo. Pero en el ejercicio no trae una fuente de voltaje alterna, sino trae una fuente de voltaje continua. Quiere decir, voy a agregarla, quiere decir que trae una fuente de voltaje así, donde el símbolo grande es el más y el símbolo pequeño es el menos. Quiere decir que eso que está ahí es una batería, como lo acabé de mostrar en la guía. ¿Sí? Acabamos de mostrar una batería que tenía 3 resistencias, o sea, 3 bombillos. El símbolo de la resistencia ya sabemos que es un símbolo como el RPG. El RPG, los que han visto los exámenes del corazón, las pulsaciones por minuto del corazón, ustedes ven ese pi, que es así, ese pulso es el símbolo de la resistencia. ¿Listo? Aquí, si no me alcanzan a ver, acá está dibujado 3 resistencias, o sea, 3 bombillos. En ese orden de ideas, nosotros en la clase pasada vimos un circuito serie. El circuito serie se caracteriza porque entre los dos elementos, entre estos dos bombillos, hay solamente un punto o un cable o un punto que los une. Si tiene solamente un nodo o punto que los une, ese circuito está en serie. Entre estas dos, también hay otro punto acá. Entonces, esas 3 resistencias están en serie. Cuando están en serie, yo simplemente para hallar la resistencia total del circuito, simplemente la sumo. R total es igual a R1 más R2 más R3. Una suma. Se suman. Las 3 se suman cuando es en serie. ¿Dónde veo circuitos en serie? Les decía también la clase pasada. En las luces de Navidad. Las luces de Navidad, que tienen 100 bombillos, cuando yo suelto un bombillo o se dañó un bombillo, toda la extensión se daña. Y tiene uno que ponerse a probar bombillo por bombillo para saber cuál es la que... Entonces uno dice, no, mejor compremos la nueva, porque para ponerse uno a probar bombillo por bombillo, el circuito serie quiere decir que cada bombillo está conectado al siguiente y ese al siguiente y así sucesivamente. Para hallar la resistencia, simplemente sumo los valores, tal cual como está ahí. En el circuito paralelo, los que hicieron, algunos ya hicieron la guía y la hicieron mal porque tomaron este circuito paralelo como si fuera serie. Y entonces la resistencia la sumaron unas con otras y realmente así no se puede. En el circuito paralelo, para que usted lo identifique, el circuito paralelo, estas 3 resistencias están unidas aquí arriba por este cable, por ese punto, por ese nodo.
nodo o punto. Ahí tenemos un nodo o punto. Y aquí abajo, aquí en la parte de abajo, tenemos otro nodo o punto. Recordemos que estas líneas que yo pinto acá, para que los de pronto que están perdidos, esas líneas son cables que unen un bombillo al otro. ¿Listo? Entonces, si el circuito tiene dos puntos en común, yo voy a decir que eso es un circuito paralelo. ¿Listo? Si tiene un solo punto en común, yo digo que el circuito es serie. En este caso, punto de arriba 1, que une, este cable une las tres, y abajo este otro cable une las otras tres. Y esas están pegadas a la fuente de voltaje, mira. Entonces hay dos puntos en común. En el circuito paralelo se hace una suma inversa. Entonces yo digo lo siguiente. Coloquémoslo por acá, nodo. En el circuito paralelo yo digo R paralelo, le puse RP para diferenciarla. Aquí podría yo colocar RS para decir que es una resistencia serie y aquí una resistencia en paralelo. Resistencia paralelo es igual a 1 dividido R paralelo, porque aquí vamos a hacer, en vez de hacer, para que no nos confundamos, en el circuito serie es una suma normal, en el circuito paralelo es una suma inversa. ¿Qué quiere decir inversa? Que la suma va a ir en los denominadores, no en los numeradores, ¿sí? En el serie yo simplemente sumo y salió. En el paralelo, la suma es al contrario, van en los denominadores. Entonces yo digo, 1 sobre R paralelo es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3. Y si hubiera más resistencias, más 1 sobre R4 más esto, puntos suspensivos. ¿Listo? Dependiendo de la cantidad de resistencias, como en este momento hay 1, 2 y 3, pues entonces solamente coloqué 3 resistencias. Una suma inversa. Y digo, 1 sobre R paralelo es igual. Quiero que noten los valores que le di a resistencia 1, a resistencia 2 y resistencia 3. Resistencia 1 vale 100 ohmios. Resistencia 2 vale 2K. Y resistencia 3 vale 0,5 megas. Todas están en diferentes escalas. Voy a pasar todas a una misma escala para no tener problema. Entonces, esta que está en kilo, para pasarlo a ohmios, kilo quiere decir multiplique por 1000. Creo que en esta vida, o todos ya debemos saber que un kilo equivale a 1000. Entonces, 2 kilos, 2 por 1000, me daría 2000 ohmios. ¿Listo? Y aquí, 0,5 megas es multiplicar 0,5. Mega quiere decir millón o tonelada. Un millón. Multiplique 0,5. Si no tiene la agilidad, utilice una calculadora. 0,5 por un millón y le va a dar 500.000. ¿Sí? Ahora, ¿qué hago yo? Lo que hacíamos alguna vez cuando convertíamos, como era 10 a la 6, lo que hacía era correr 6 veces el espacio hacia la derecha. Repito, eso es agilidad mental, ya lo habíamos visto, pero si no puede y le parece difícil, utilice eso, porque ya está a la altura de que usted como mínimo debe saber eso, y en el IFE le van a salir muchas preguntas así, pero pues si usted no sabe manejar
correr unos decimales hacia un lado o hacer conversiones, se le va a dificultar mucho. Pero la tercera vale 500.000 ohmios. Ya tengo todos en la misma escala, ¿sí? Yo no puedo sumar kiloohmios con megaohmios, no se puede sumar. Pero ya como las convertí, ya las puedo sumar. Y reemplazo 1 dividido R1. R1 aquí vale 100. 1 dividido 100 ohmios. Más 1 dividido R2. R2 vale 2000, lo acabamos de hacer. Más 1, R3 vale 500.000. Profesor, una pregunta. Señora, diga. ¿Y siempre se multiplica por 1000? ¿Cómo así? Si usted va, ojo con la pregunta. ¿O se divide? Dependiendo si es... Ojo, yo porque convertí todo ohmios, si usted mira la tabla, la que yo siempre he dibujado, ohmios está en el centro de la tabla. Como gramos está en el centro de la tabla. Como metros, si es de distancia, está en el centro de la tabla. El centro de la tabla acá es ohmios. El centro. Yo convertí todo a ohmios. Todo lo pasé a ohmios. Entonces, si es kilo, como en este caso decía kilo, aquí, kilo, ahí yo ya sé que un kilo vale 1000. O miro la tabla que yo les coloqué, que deben tenerla en el cuaderno de primeras copiada. Si yo tengo kilo, entonces, eso es 10 a la 3. Y me acuerdo que el profesor decía que si la flecha va de aquí para allá, entonces es positivo. Se va de aquí para allá. Sí, Es ya de... entendí, ya entendí, ya entendí. ¿Sí? ¿Sí de acuerdo? Listo. Entonces, simplemente reemplacé 1 dividido 100, 1 dividido 2000 y 1 dividido 500.000. Yo particularmente, yo lo hubiera hecho todo en kiloohmios. Yo. Porque no me hubieran dado estos valores tan grandes. Cuando usted utiliza la calculadora y empecemos a hacer estos ejercicios, van a ver ejercicios donde este valor es tan grande y le van a dar tantos decimales que usted va a tener que copiar una reguera como de 20 decimales para el resultado. No quiere decir que está mal, le va a ser más complicado. Pero también hubiera podido pasar este megaohmios, pasarlo a kiloohmios, y este ohmios, pasarlo a kiloohmios. Y trabajo todo en kiloohmios. ¿Sí ve? Y ya teniendo todo en kiloohmios, pues reduciría y debe dar igual. No se preocupe. Pero vamos a trabajarlo todo en ohmios para que ustedes no se compliquen. Y digo, 1 sobre R paralelo, ¿cuánto da 1 dividido 100? Cojo mi calculadora, 1 dividido 100 me da 0,01. Coloco el valor, 0,01 ohmios más 1 dividido 2000, lo mismo, 1, porque hay algunos que dicen, uy, profe, eso está muy complicado, no sé trabajar fraccionarios. Pues un fraccionario entonces trabaja en decimal, 1 dividido 2000. 1 dividido 2000 me dio 0,005. 0,030 ohmios. Más. Si se les alcanza a ver ahí, vengan, agrandamos un poquito porque ya como que no alcanzan a ver. Voy a subir la pantalla un poquito. Ahí. Y 1 dividido 500.000. Miren, no me pueden decir que eso es difícil, estamos haciendo simplemente una división. 1 dividido 500.000 me da, ¿ven lo que les digo, toda la cantidad de decimales que da?
pero no importa, vamos a hacerlo. 0,0 2 ohmios. Bueno, ya dividí este y ya dividí este. Ahora voy a sumar los tres, ¿cierto? Entonces voy a hacer un solo proceso, 0,01 más 0,0005 más 0,52. Simplemente sumé los tres resultados. Me da 0,0105. ¿Sí? Le vamos a colocar el valor por acá a un ladito. Por aquí a un ladito. 1 sobre R paralelo es igual a 0,0105 ohms. No coloqué todos los decimales, ¿listo? Para que quede más exacto, usted los puede colocar todos. ¿Ese es el valor que me da? Profe, ¿ya acabé el ejercicio? No, porque si usted mira, aquí dice 1 sobre R paralelo. Yo necesito hallar es R paralelo. Quiere decir que voy a utilizar una estrategia matemática. ¿Qué quiere decir? Que voy a darle la vuelta a esto acá. Lo que está abajo lo paso arriba. Le di la vuelta. Y si yo le doy la vuelta a esto, tengo que darle la vuelta al otro lado. Aquí, este que estaba abajo lo puse arriba, le di la vuelta. Y este que tiene un 1 invisible por acá, ¿sí o no? Al darle la vuelta quedó de esta manera. En pocas palabras, si se le complica entender esto, simplemente a este resultado que está, coja 1 y divídalo sobre ese resultado. No lo vaya a hacer al revés, porque sé que lo cometen muy seguido. Cogen el valor y lo dividen sobre 1. Pues les va a dar el mismo valor, no tiene sentido. Es 1 dividido el valor. El último paso es, vamos a borrar acá, R paralelo es 1 dividido el resultado que les dio acá arriba. Ahora sí vamos a ver cuánto vale R paralelo. 1 dividido 0,0105. Me da 95,23. 95,23 ohmios. ¿Listo? Ya teniendo yo mi resistencia total, ¿qué es la resistencia total? Para que ustedes tengan en cuenta, sería la suma de estas tres, de esta manera. Entonces, hagan de cuenta que yo cogí estas tres y las volví una sola y su resultado dio 95,23 ohmios. ¿Listo? Hasta acá el momento, ¿les ha parecido complicado? ¿O lo han entendido o no lo han entendido? Muchachos, ¿se entiende o no se entiende? Bueno, parece que la única que está activa y poniendo cuidado es Andrea Gaviria. Muchachos, invito a los otros dos, a las otras dos muchachas, pregunten. Aquí es cuando pueden hacer las preguntas, ¿sí? Llegan a hacer el ejercicio, ay, ¿cómo es eso? ¿Cómo no es qué? Y simplemente, miren muchachos, para resumir, el paralelo es una suma al contrario. En vez de sumarlos directamente, una suma al contrario. Después, ¿qué hago? Reemplacé los valores de la resistencia. Luego hice la división. Esta división y esta división la coloqué ahí. Luego sumé los tres.
Y una vez sumado, le di la vuelta. 1 dividido ese valor. Y me dio, la mayoría lo dejan hasta acá y yo ahí les califico mal, porque la resistencia no es esa. Miren la diferencia de decir 0,01 a realmente valer 95 ohmios, un desfase muy grande, ¿cierto? Entonces, aquí no se puede dejar hasta acá. Hay que recordar que el último paso es coger el 1, ponerlo arriba y dividirlo sobre el valor que me dio. Y listo, yo tengo la resistencia total. Ya cuando tengo mi resistencia total, voy a borrar mi tablero. No importa si no copió, ahí va a quedar el video para que usted lo pueda realizar más tarde. Voy a acelerar un poquito porque nos va a pasar el tiempo. No va a alcanzar el tiempo. Listo, ya tengo mi valor de resistencia total. Lo último que queda es la ley de Ohm. La ley de Ohm dice que el voltaje es igual a la corriente, la I es corriente o intensidad multiplicada por la resistencia. Entonces, en este ejercicio, digamos que esta fuente de voltaje vale 5 voltios. Una batería, puede ser una batería cuadrada, puede ser las baterías del control del televisor de su casa, puede ser la batería de moto de su moto. Entonces, ya tengo el voltaje, que es este, que es la fuente de voltaje. Ya hallé la resistencia total del circuito. Ya tengo la resistencia porque la acabamos de hallar. Nos hace falta hallar la corriente. Y la corriente, entonces, matemáticamente usted sabe que lo que está multiplicando puede pasar al otro lado de dividir. Es algo que nos enseñaron en matemáticas como desde sexto, que lo que esté multiplicando pasa al otro lado de dividir. Lo que esté dividiendo pasa al otro lado a multiplicar. Lo que está sumando pasa al otro lado a restar. Y lo que está restando pasa al otro lado a sumar. En este caso está multiplicando. ¿Quién está multiplicando? La corriente está multiplicando la resistencia. Esto que está multiplicando lo voy a pasar a dividir al otro lado. Y me quedaría corriente es igual, esto que está multiplicando lo paso a dividir a voltaje sobre la resistencia. Repito, está multiplicando esto, lo pasé a dividir. Corriente es igual a voltaje sobre resistencia. ¿Cuánto vale el voltaje? 5 voltios. ¿Cierto? ¿Cuánto vale mi resistencia? 95,23. Ese es el último paso. 5. Ojo, aquí hay otros que cometieron errores. Si aquí hubiera dicho 5 kilovoltios y esto está en ohmios, yo no puedo dividir kilovoltios con ohmios. O bien está kilovoltios y kiloohmios, o megavoltios y megaohmios, o bien está en voltios y ohmios. Voltios es el centro de la tabla, entonces ahí sí puedo dividirlo. Para los que hicieron el ejercicio, de ejemplo, si yo lo hubiera hecho que esto me hubiera dado en kiloohmios, en kilo, el último paso me hubiera tocado convertir de kilos a ohmios para poder hacer la división, porque no podría dividir voltios dividido kiloohmios. Pero como ya me quedó voltios y ohmios, puedo dividirlo de una vez directamente. 5 dividido 95, 5 dividido 95.23. Me dio 0,05 amperios. 0, recordemos que la corriente se da en amperios. Las unidades de la corriente son los amperios. Listo, ya tengo la corriente que pasa ahí. En el circuito paralelo, cuando hagan los ejercicios, en este circuito paralelo, en este, no el de allá, no, en este, el voltaje, quiero que ustedes se den cuenta que el positivo y el negativo de la pila siempre va a otorgar el mismo voltaje. O sea que el voltaje 1 va a ser el mismo que el voltaje 2
y va a ser el mismo que el voltaje 3, ¿sí? Son los mismos cables. Estos dos cables alimentan, o sea que ahí no tienen que hallar B1, B2 y B3. En el ejercicio anterior, en el serie, sí hallaban B1, B2 y B3. En este no, porque B1 vale 5 voltios, B2 vale también 5 voltios y B3 también vale 5 voltios. ¿Por qué? Porque son los mismos cables. ¿Listo? ¿Qué tienen que hallar ahí? La corriente. Entonces ahí tienen que decir corriente 1, ya que hallamos la corriente total, ¿no? La corriente 1, que es la corriente que está pasando por esta resistencia, la corriente 1 es B1 dividido R1, una división. B1, profe, B1, B2 y B3 son las mismas, igual que voltaje total, porque están en paralelo. ¿Listo? Señora. Continúe. Listo. Entonces, los tres voltajes son los mismos porque son los mismos cables en paralelo. ¿Listo? Entonces, así sea B1, aquí va a valer 5 voltios. Y acá R1 es el valor de la resistencia 1. En este caso, 100 ohmios. 5 dividido 100. 5 dividido 100 me dio 0,05. 0,05 amperios. ¿Listo? Es la corriente que está pasando aquí por la corriente 1. ¿Listo? Ahora, I2 pues es lo mismo, es voltaje 2, o sea, en este caso 2000 ohmios, perdón, voltaje 2 que es 5 voltios, otra vez, 5 voltios, pero no sobre 100, sino sobre el valor de R2, que vale 2000. Así sucesivamente hacemos el ejercicio. Entonces, volvamos a la guía. Compartir pantalla. Ay, madre, se va a acabar el tiempo. En la guía está explicado todo esto. Miren la fórmula acá, la guía está más larga la fórmula. Yo la reduje más. Pero el ejercicio que hay que hacer es este. Solamente dos resistencias, dos. Y están en la misma escala. Ni siquiera están en kiloohmios, en megaohmios. Están en la misma escala. Debe hacerse la suma como la expliqué en el tablero, ¿sí? Pero solamente teniendo dos resistencias y los valores que aparecen ahí. ¿Listo? Para todos los que me están escuchando y los que van a ver este video, yo no evalúo que usted me copie la guía. Yo no le estoy calificando que usted me copie lo que está aquí arriba. No tiene sentido. No tiene sentido que usted me copie esto mismo en el cuaderno y me lo presente a mí como trabajo. Eso no es. Para eso en la parte de abajo dice muy claro, ejercicio a entregar. Lo de arriba es un ejemplo. Usted lo lee y con eso soluciona lo de abajo. Pero la mayoría está, no, el profesor con que yo copie lo de arriba ya me evalúa. No, a eso le estoy poniendo 1. Porque no han hecho nada. O sea, para mí, pues, pegue la fotocopia ahí en el cuaderno y hace lo mismo. ¿Sí? Yo estoy evaluándoles que usted haga el ejercicio. ¿Listo? Eso con respecto a electricidad. Rápidamente voy a explicar lo de planos. Me quedan 4 minutos. Si se me llega a cortar, realmente lo de planos es más sencillo. Lo de planos, ahí está esta guía. Rápidamente. Aquí habla sobre tipos de escalas. A escalas hay 3. Ampliación, reducción y escala natural. Ampliación porque voy a agrandar, reducción porque lo voy a hacer más pequeño y escala natural que es el mismo dibujo del mismo tamaño. Sobre esto hay una lectura, miren, hay varias lecturas sobre los tipos y ejemplos de escalas. Aquí, de acuerdo
a la lectura, ustedes, la idea es que aprendan a qué utilizar un escalímetro. Y aquí hay un video de cómo usar el escalímetro. Pero sin embargo, esa no es la actividad. La actividad es esto, responder estos puntos. Responder, ¿qué es una escala? Con sus palabras. ¿Para qué se utilizan las escalas? Explica qué significa en un dibujo representar una escala de 1 a 5. ¿Sí? ¿Será que es ampliación? ¿Será que es reducción? Haga un dibujo donde usted coloque qué tipo de escala es y por qué. Profe, yo hice un triangulito, uno grande y uno pequeño. Entonces esta es escala reducción por esto. Y es una escala de 1 a 5. Porque si el cuadrito mide 5 centímetros de alto, pues la reducción, si es 1 a 5, la reducción va a ser de 1 centímetro. 1 centímetro equivale a 5 centímetros reales del dibujo. Entonces, haga un dibujo donde usted explique esto, qué tipo de escala es. Y así, ¿a qué escala representaría la planta de tu habitación? Ajústala a un tamaño DIN A4. Entonces, ¿cuál es el A4? El A4 es la hoja carta. Muchachos, si quieren, se nos va a cortar. Si quieren, me regalan 5 minutos más para poderles terminar de explicar esta guía que se va a cortar. Vuélvanse a conectar con el mismo enlace, ¿listo? Regáleme 5 minuticos más, ¿listo? Voy a cortarla para que vuelven y conecten 5 minuticos más, por favor, para explicar esta guía. No me demoro mucho. Voy a cortarla y vuelven de una vez e ingresen, ¿listo?